Vamos a entonces a tener hoy el estudio sobre Génesis 2, del 18 al 25. Eva no es la costilla de Adán. Vamos a leer Génesis 2, del 18 al 25. Y dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. El Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno estar el hombre solo, haré para él ayuda adecuada. Versículo 19. Y formó Jehová Dios de el terreno todo ser viviente del campo, al staff, toda ave de los cielos, y llevó al hombre para ver lo que aquello, o sea, su nombre, o sea, que le diera su nombre a cada uno de los animales. Y llamó el hombre por sus nombres para todos los animales, y para las aves de los cielos, y para todo ser viviente del campo. Y para Adán no halló ayuda adecuada. 21. E hizo caer Jehová Dios en un profundo sueño sobre el hombre, y durmió, y tomó una de sus costillas y cerró carne en su lugar. 22. E hizo el eterno Dios al staff de la costilla que tomó del hombre para su mujer, hizo una mujer y la trajo a el hombre. Y dijo el hombre: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, para esta será llamada varona, porque del varón fue tomada esta. Por eso dejará el hombre al staff, al Mesías, su mujer al staff, su madre, y se unirá en su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ellos dos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. La mayoría de las traducciones sobre el Génesis 2:21 dicen que Dios causó un sueño profundo sobre el hombre, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, construyó una mujer. La descripción de la mujer hecha de la costilla del hombre ha llevado a una conclusión equivocada, de que las mujeres son inferiores al hombre, porque se originan de una parte pequeña de la anatomía masculina. Sin embargo, la palabra hebrea Selah no significa costilla, significa lado. De acuerdo a Éxodo, por ejemplo, Dios le dijo a Moisés que hiciera 4 anillos de oro para el arca del pacto, 2 anillos de un lado, Selah, y 2 anillos del otro lado. Esto está en Éxodo 25:12. De la misma forma, cuando Dios toma un Selah del hombre para hacer a la mujer, Eva viene del lado completo del cuerpo de Adán, no solamente de una costilla. O sea, significa lado.
Las propias palabras de Adán aclaran que Eva viene de uno de sus lados, cuando aclara sobre su esposa: finalmente, esta es huesos de mis huesos y carne de mi carne. Génesis 2:23. Así como el hueso y la carne son de Adán, la mujer es la otra mitad del hombre. Cuando el hombre y la mujer se unen uno con el otro y regresan a ser una carne, Génesis 2:24, las dos mitades equivalentes de la humanidad vuelven a estar juntas. Por lo tanto, la pareja primordial en Génesis representa la visión de Dios sobre la igualdad y complementariedad entre los géneros. Eva entonces no fue tomada de la costilla de Adán. Esta creencia proviene de una falsa interpretación del Génesis. Tanto Eva como Adán son prototipos femenino y masculino de la creación humana. Coexistían en el Adán inicial llamado Cadmón, el humano primigenio, antes de crearse la dualidad de los sexos. Algunos interpretan erróneamente que era hermafrodita, o sea, hombre y mujer al tiempo, pero la verdad es que era un ser sin identidad sexual, no era ni hombre ni mujer. Revisemos este proceso de la creación de la humanidad tomando literalmente el texto del Génesis desde la perspectiva hebrea. Al sexto día de la creación, cada día celeste de la creación equivale a miles de millones de años terrestres, como lo hemos visto anteriormente. Dios creó al ser humano según su imagen y conforme a su semejanza. Varón y hembra los creó. El ser humano aquí mencionado es el Adán primigenio, que reúne en su individualidad un todo que al dividirse en dos, da el origen a lo femenino y a lo masculino. El Adán primigenio contiene el plan unitario general de la creación y manifiesta las características del creador. Dios pensó el plan general de la creación. En este plan se encuentran todos los detalles que sucedieron en el pasado, los que suceden en el presente y los que sucederán en el futuro, porque allí no existe el factor del tiempo. El hombre primordial es el plan completo del universo, que se simboliza con el Mesías Yeshua, que es el árbol de la vida. Aquí voy a seguir llamando hombre primordial, porque también es primigenio, es exactamente lo mismo. Todos los cielos superiores e inferiores se encuentran dentro del plan general del Padre Eterno, del cual el hombre primordial va a ser la cabeza visible de la creación y su obra más completa, que está siendo creada en el sexto cielo para que reine en todo el mundo material. El Adán primordial contiene toda la información que el Padre Eterno va a manifestar progresivamente en el tiempo. Este Adán es la imagen y semejanza de Dios y la manifestación física del Mesías, o sea que es la luz creadora de este universo. Adán y Eva fueron separados del cuerpo del Adán primordial para que el hombre pudiera venir a este mundo espiritual hasta el mundo físico de materia densa, de acción y forma. La creación del hombre entonces se desarrolla en el mundo espiritual y luego la Escritura nos habla de su descenso al mundo material donde vivimos actualmente. Cuando Adán fue un alma viviente, no era la pareja de Eva, porque en esta etapa de la creación aún no existían Adán y Eva como una dualidad. Ambos permanecían integrados en el Adán primordial, que es formado en este punto del desarrollo del plan de la creación con materia densa de Adamá, que es la palabra hebrea que significa barro rojo, arcilla roja, ¿sí? No es el mismo Ares que habla en Génesis 1:1. Este es una tierra ya trabajada, cultivada. Este es el ser humano creado como
Aleph como primero, como una ejad, como una unidad. Después de la formación del ser con Adán recibió aliento de vida, que lo convirtió en nefesh, alma viviente física. Pero también se le dio la neshama, un alma espiritual, pero como un todo, como una unidad. Luego Dios dividió al ser humano, Adán, y lo convirtió en hombre y mujer, llevándolo de una estructura tipo Aleph de unidad a una estructura tipo Bet fragmentada. Como consecuencia de la fragmentación del Adán primordial, su parte femenina y su parte masculina ahora fueron llamados Eva y Adán. Pudieron acompañarse, encontraron ayuda semejante y ahora complementaria en virtud de esta fragmentación. Eva y Adán despertaron a la conciencia de dualidad del mundo Ved, o sea, del mundo de abajo, del mundo en el que estamos ahora, que es la casa. Ved, la casa. Al mirarse como otro y otra, encontraron cada uno su lugar en el plan de la creación de Dios. El sueño profundo significa que descendió el nivel de conciencia del Adán primordial. Se durmió siendo una unidad y despertó como una dualidad, como hombre y mujer, en un nivel inferior, ya que debe el hombre unirse con su mujer para volver a estar completo en forma física y de conciencia total. El nivel de conciencia que caracteriza ahora a la humanidad es una conciencia dividida. A partir de allí, el hombre inicia el recorrido para nuevamente encontrar una conciencia unificada. Este Adán dividido en dos y en su estado de gloria se denomina Adán y Eva. Y dividió, lo puso dual, lo fragmentó, porque no podía existir en el mundo físico siendo una estructura ejad, siendo una estructura tipo Aleph, siendo un solo ser. En hebreo, las palabras varón, ish, y hembra, isha, son simétricas y probablemente evocan este origen común de ambos sexos, separados del primigenio Adán. Si no lo has deducido aún o no te lo he dicho, la mujer no sale del hombre, sino que tanto el hombre como la mujer salen del Adán primordial. El hombre celestial, como la imagen perfecta del Mesías, no es ni hombre ni mujer, sino un ser divino, puramente una idea en comparación con el hombre terrenal, que no era hombre ni mujer. A partir de la separación del Adán, se crea el matrimonio y existe un propósito divino para el matrimonio. Y la falta de entendimiento de dicho propósito genera un deterioro en la sociedad en general, que era lo que originalmente Dios tenía en mente cuando separó al Adán en hombre y mujer y los puso juntos para que volvieran a ser unidad, una sola carne. En repetidas ocasiones, después de que Dios crea algo, se menciona y vio Dios que era bueno. Y aquí tenemos la primera vez en la escritura que no dice o que dice que no es bueno. Dice, no está bien que esté solo. Y lo habla específicamente en el caso del Adán primordial. La palabra idónea se utiliza, por ejemplo, cuando va a jugar un equipo de fútbol contra otro. Se dice jugará el equipo tal en contra, que es que neged de. Entonces, ¿cómo es posible que Dios diga que le va a crear una ayuda que esté en contra de él? ¿Por qué no mejor una ayuda a favor de, con el mismo pensamiento y actuar? Pues precisamente ahí es donde está la clave de la ayuda. Y es que al hombre no le conviene estar solo y pensar solo,
solamente utilizando su naturaleza masculina. Le conviene tener a alguien que le desafíe, le confronte, que le complemente y le diga cosas que a él por sí mismo no se le van a ocurrir. Basado en esto, se debería elegir una pareja que sea lo más opuesto. A veces nos quejamos en el matrimonio de que nuestra pareja todo el tiempo nos lleva a la contraria. ¿Cómo es posible que se dé esto tan seguido? Pues según Dios, esa es la mejor ayuda que podemos tener. En ocasiones se da el caso de que el esposo es muy espléndido o generoso y le toca a una esposa que es súper ahorradora o viceversa. Esto, lejos de ser malo, es buenísimo, pues así Dios lo planeó. La ventaja de que dos opuestos se unan es que a través de sus diferencias, al discutirlas, se llega al equilibrio perfecto. Hay algunos casos muy interesantes que nos servirán de ejemplo. Por ejemplo, en las escuelas rabínicas donde se estudia Torah, para llegar a ser rabinos, el método de estudio es que se sientan dos alumnos uno frente al otro y cada uno tiene el texto de la Torah que van a estudiar y empiezan a hacer preguntas uno al otro sobre el texto que están estudiando. La idea es que estén discutiendo sobre ese tema y entre más discusión hay, es mejor. En cambio, en la cultura en que vivimos se trata de evitar la discusión y evadir las diferencias, y esto trae como consecuencia quedarse cada uno con su propia opinión. Además, si usted coloca dos imanes, uno frente al otro, pues se va a dar cuenta que los polos diferentes se atraen, pero los polos iguales, ¿qué pasa? Pues se rechazan. De eso se trata. Esto es malísimo porque cuando tú discutes sobre un tema, la discusión promueve que este tema se depure y se llegue a un mayor entendimiento. Entre más discutes sobre algo, más probabilidades tienes de llegar a la verdad. Porque nadie puede decir que tiene la verdad absoluta. Todos vemos las cosas desde una perspectiva parcial. Es muy complicado que dos personas tengamos un mismo pensamiento. Tanto el hombre como la mujer ven las cosas desde su propia perspectiva que le corresponde a su género. Por eso lo mejor es discutir la problemática en cuestión, el tiempo necesario hasta llegar a un equilibrio y hasta que ambas partes hayan agotado todo el tema y hayan podido llegar a la verdad. También en ocasiones pasa que no estás muy convencido de la decisión que vas a tomar y no te gusta discutir porque te puedes llegar a dar cuenta de que no estás tan convencido. Pero siempre te gusta hacer tu voluntad y si te desafían tus motivos pueden salir a flote que no tienes suficientes razones. Por eso es una bendición que haya una discusión. Aclaro, eso sí, que una discusión no es una pelea, es un diálogo sobre un tema que vemos de manera diferente. Por ejemplo, cuando había un caso a resolver en la época que existía el Sanedrín, se estableció un principio para cuando se deliberaba acerca de si una persona era culpable o era inocente. Primero tenía que haber una discusión. Entonces, cuando más se discutía, era indicador de que el caso era genuino. Pero si todos los jueces por decisión unánime decían que era culpable, automáticamente la persona tenía que salir libre. Y esto lo hacían así, pues tenían claramente determinado que era imposible que todos estén de acuerdo y el que fuera así era indicador de un posible soborno. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti, esposo, que vas a tomar una decisión y tu esposa te dice no lo hagas así? Y tú te molestas y no la escuchas. Y terminas haciéndolo como tú pensabas que era mejor. Ya después de que lo haces, te das cuenta de que debiste haberle hecho caso a tu esposo. ¿Cuánto dinero has perdido? ¿Cuántos errores has cometido por no haber escuchado a tu mujer?
Así que entre más opuestas sean las características de la mujer es mejor. Los opuestos se complementan. Extrovertido con introvertido, generoso con ahorrador, etc. El hombre por naturaleza es orgulloso, tiende a pensar que siempre tiene la razón, que es más inteligente, que tiene mejor visión de las cosas, etc. Este tipo de actitudes puede generar discusiones con ausencia de sabiduría. Eso se da cuando llega el momento en que es tan fuerte el desafío en contra de lo que estás pensando que ya no puedes defender tu argumento. Y ahí es donde en automático entra una actitud de ataque en contra de la otra persona. Y aquí es donde empiezan los problemas, pues no has desarrollado la capacidad para ponerte de acuerdo y no te has podido explicar con argumentos válidos del por qué quieres tomar esa decisión. Quizá alguna vez te ha pasado que al querer iniciar un negocio, algunas cuestiones, la mujer lo piensa de una manera y el hombre de otra manera. Se puede dar que el hombre o la mujer sean muy confiados o nobles y la pareja sea todo lo contrario. Y aquí es donde se genera el conflicto en la toma de decisiones. Y entonces se deja de pensar en el tema en específico que se está tratando de resolver y terminan agrediéndose el uno al otro. Posteriormente eso genera que se cometan errores a la hora de decidir. Por lo tanto, la próxima vez que discutas, no pienses que está mal discutir. Lo que está mal es pelear, atacar al otro o discutir de una manera agresiva, haciendo pensar a la otra persona que su punto de vista no es importante o que está completamente equivocado. Debemos tener la actitud de discutir y aceptar que no tenemos todas las respuestas y que la otra persona vea algo que yo no. Ahora bien, ¿existe algún problema si algo que es verdad es cuestionado? ¿Qué pasa cuando algo que es totalmente verdadero es cuestionado? ¿Se puede modificar? No. Cuando tú cuestionas una verdad, solamente pueden suceder tres cosas. Primera, que te des cuenta de que no es totalmente verdad como pensabas. Segunda, por estar discutiendo el asunto, reafirmes más tu convicción de que es algo verdadero y así convencemos a la otra persona para que reconozca la veracidad del asunto en cuestión. Y tercera, que en la discusión te muestre ciertas cosas en las que no estás completamente seguro, lo cual significa que debes investigar más del asunto. En los tres casos, una discusión es buena porque siempre va a depurar la verdad. De hecho, es bueno cuestionar todo, pues así tienen una mayor posibilidad de llegar a la verdad. Por consiguiente, tenemos que quitarnos la actitud de ser pasivos y es mejor hacer preguntas, cuestionar las cosas. Obviamente, estamos hablando de cosas verdaderamente importantes y no cuestionar detalles mínimos. Entonces, cuando Dios hace al hombre y lo ve solo, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Hay una diferencia sexual entre el hombre y la mujer y eso es evidente. En el plan de Dios, la diferencia sexual es un elemento constitutivo del ser del hombre y de la mujer. La diferencia sexual no implica desigualdad. Está profundamente inscrita en el ser de cada uno. Cada uno de nosotros, hasta lo más profundo del corazón, es hombre o es mujer. La sexualidad caracteriza al hombre y a la mujer no solo en el plano físico, sino también en el psicológico y espiritual. Es un elemento básico de la personalidad, un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los otros, de sentir, expresar y vivir el amor humano. Cuando la sexualidad se reduce a mero dato biológico, se corre riesgo de cosificarla y despersonalizarla, convirtiéndola en un mero añadido exterior. A partir de este supuesto equivocado se habla entonces de orientación sexual. Esto está en boga, que cada uno podría determinar libremente. O sea, la orientación sexual ahora
es algo que cada uno podría determinar libremente. Esto es completamente absurdo. Una concepción de la persona humana que tenga en cuenta su verdad y todas las dimensiones de un ser pone de manifiesto que no se puede elegir ser hombre o mujer, sino que la diferencia sexual nos es dada en nuestra naturaleza personal con todas las consecuencias. La diferencia sexual tiene también un profundo significado para la persona como imagen de Dios. En efecto, a través de la comunión de las personas, el hombre llega a ser imagen de Dios. Lo hace en la comunión del hombre y la mujer, que implica en ambos toda la persona, alma y cuerpo. Cuando están unidos el hombre y la mujer, incluso en el acto sexual, están pronunciando y estableciendo el nombre del Eterno, esas 4 letras que llaman tetragramatrón, el Yod-Heh-Vah-Heh, Jehová. Significa esto que las antiguas distinciones entre el hombre y la mujer, que aparecen por primera vez en el libro del Génesis, que el hombre debe tener la jefatura espiritual en el hogar, ¿están ahora abolidas? Ciertamente no, pero significa que dentro de las reglas de la jefatura, nunca olvidamos que nuestro valor espiritual y nuestra posición ante Dios son iguales. Cuando vemos la instrucción de que el hombre ha de ser la cabeza y la mujer ha de seguirle en esto, no deducimos de ello que el hombre es superior a la mujer, en ninguna manera. Siempre tenemos en cuenta Gálatas 3:28. Es demasiado fácil que la gente haga suposiciones precipitadas y saque conclusiones erróneas. Desde el principio hay un orden y la escritura sigue avanzando ese orden, pero el hombre y la mujer son creados al tiempo para capacitarse, para apoyarse, para asistirse, para completar el diseño y hacerlo suficiente. El Brit Hadashah o Nuevo Testamento nos dice que el hombre está hecho para Dios y la mujer está hecha para el hombre. Ahora bien, a pesar de la distribución de roles, no existe la noción de superior e inferior. Tenemos que apartar eso de nuestra mente. Pero el hombre está hecho para servir a Dios, 1 Corintios 11, para darle gloria, y la mujer está hecha para apoyar al hombre y permitirle hacer eso. Así que vemos que el arreglo que relaciona al hombre y a la mujer comenzó en la creación. Adán y Eva vivían para siempre, pero después de su pecado fue que empezó la reproducción del hombre en la tierra, porque ya no vivirían para siempre. Jehová explica las consecuencias. Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz. La primera consecuencia o castigo por la caída en el pecado es para Eva. La segunda también es para Eva. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ella siempre fue su apoyo, pero ahora que el pecado ha entrado, la jefatura del marido se establece firmemente porque una sumisión totalmente voluntaria ya no es sostenible. Observamos que el hombre también es castigado, pues, y al hombre se le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Adán tendrá que sufrir trabajos y amargas frustraciones y dificultades, por lo que ambos son castigados. La razón por la que Eva está ahora sujeta a una forma de regla no es porque haya pecado más, sino porque esa es la parte del castigo que le corresponde al haber pecado primero. Adán, por su parte, tiene el trabajo y la frustración de los obstáculos, pero en cada castigo Dios proporciona un recordatorio eterno de la caída en el pecado. Escribió en la vida humana cosas que afectan a cada hombre y a cada mujer en todo lugar de esta tierra a través de todas las generaciones, para recordarnos la caída en el pecado.
El hombre debe esforzarse y trabajar por su provisión, y la mujer debe conocer el dolor del parto y la obediencia a su marido. Se podría decir que los castigos contienen una gran bondad. Es una inmensa bendición que haya cosas escritas en la vida humana que nos recuerdan la caída en el pecado, porque la caída en el pecado no debe olvidarse nunca. Es el fundamento de todo lo que necesitamos saber. La caída en el pecado del hombre es la causa de nuestra mayor necesidad. No podemos entender nuestra situación ante Dios ni sentir nuestra necesidad de salvación sin esta instrucción de la caída en el pecado. No podemos entendernos a nosotros mismos, incluso después de la conversión. No podemos embarcarnos en la obra de la santificación sin comprender la depravación y la caída en el pecado. No podemos entender la sociedad ni cómo o por qué la gente piensa y actúa como lo hace sin esta caída en el pecado, sin conocer cuáles son estas implicaciones de esta caída en el pecado. Por eso, Dios ha considerado oportuno ordenar el castigo de los hombres y las mujeres de manera que haya un recuerdo perpetuo de esta caída en el pecado. Porque las mujeres en el matrimonio y espiritualmente deben estar subordinadas a los hombres. Digo yo, ¿por qué? ¿Porque son inferiores? No. ¿Porque pecan más que los hombres? No. Ambos pecaron por igual. Uno primero, es cierto, pero ambos pecaron por igual. Entonces, ¿por qué la mujer soporta su castigo particular y el hombre el suyo? Porque es el mensaje de la caída en el pecado. Porque la sociedad actual está desesperada por deshacerse de la subordinación en el matrimonio e incluso a prescindir de él por completo. ¿Cuál es la base real del movimiento del feminismo? ¿Cuál es su motor, su fuerza propulsora? ¿De dónde saca su energía? Si bien es cierto que muchos se inclinan por el feminismo a causa del espantoso comportamiento de muchos hombres, el verdadero fundamento de esto es satánico. Es desesperación por deshacerse de la caída del pecado. O sea, que el Satán, Hasatán como tal, quiere que el hombre se libre del pecado, que piense que en realidad nunca hubo pecado y nunca lo habrá. O ahora con la doctrina del salvo siempre salvo, de que puede hacer lo que quiera y que nunca va a tener consecuencias. Si consiguen abolir la distinción entre hombres y mujeres y el gran signo de subordinación que Dios ha dado para recordarnos la caída en el pecado, entonces habrán eliminado el recuerdo de la caída en el pecado y la necesidad de la salvación. Ya no necesitaríamos a Yeshua. ¿Para qué? ¿Sí? Así que la razón por la que Dios ha dado la subordinación de las mujeres a los hombres en el matrimonio es para marcar esta caída en el pecado. Del mismo modo, es la razón por la que las mujeres no deben ser predicadoras, ni pastoras, ni maestras de Torah. No debemos decirnos a nosotros mismos, oh, creo que Dios no nombra a las mujeres predicadoras porque no son aptas para esta tarea. La razón bíblica es recordarnos la caída en el pecado y además de la nidad, la menstruación, el estar impuras ritualmente cada 15 días al mes, es un recordatorio de la orden celestial. La verdad está en juego. Se está comunicando el mensaje de Dios y la desobediencia es una oposición a la verdad vital. Cualquier ministerio de las mujeres predicadoras a los hombres se lleva a cabo desafiando el propio sermón de Dios sobre la caída en el pecado. O sea, esto es exactamente igual que decir que puede haber hombre con hombre y mujer con mujer. Es exactamente lo mismo. Estas mujeres están suplantando al hombre en su función espiritual. Eso es querer ser como el hombre. ¿Y eso qué es? Pues querer ser hombre con hombre o mujer con mujer. Es exactamente igual. Pasemos ahora a los dos pasajes bien conocidos en el Nuevo Testamento. En primer lugar,
1 Corintios 14:34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que están sujetas como también la ley lo dice. ¿Cómo dice la ley que la mujer debe ser oyente y el hombre maestro? La respuesta es en Génesis 3:16 y 17. Tenemos que recordar que cuando el apóstol habla de la ley se refiere a todos los libros de Moisés, así que la ley es el texto del Génesis al que acabamos de referirnos. A continuación, pasamos a Timoteo 2 del 11 al 12, donde el apóstol es aún más explícito. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no le es permitido a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esto se prescribe para la comunidad, luego se dan las razones. Una vez más observamos que el texto no dice que sea porque la mujer es inferior al hombre, o como muchos sugieren, porque el papel que Dios pretendía se invirtió en el jardín del Edén, al tomar Eva el fruto prohibido sin preguntar primero a Adán. Algunos dicen que ella soporta su castigo porque asumió el papel de él. Es una sugerencia ingeniosa y plausible, pero en realidad no es lo que dice la Escritura. Podemos creerlo si queremos, pero es solo una suposición. La Escritura en realidad dice que ella es castigada porque pecó primero. Ella es elegida para soportar un tipo de castigo y el hombre es elegido para soportar otro, para anunciarnos la caída en el pecado. Pablo dice que y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero no debemos concluir que ella fue la primera en pecar porque era la más ingenua o la que menos discernía, porque las mujeres son inadecuadas como maestra. Eso es absolutamente falso. Esto sugeriría que Eva fue hecha un ser inadecuado y en desventaja. La Escritura solo dice que ella pecó primero, por lo que fue culpable por sí misma y mereció su parte del castigo en este mensaje. También les voy a poner otro ejemplo. Cuando uno le pregunta a alguna mujer predicadora de raíces hebreas sobre si hay que comer cerdo, pues se explaya en razones de por qué no debemos comer cerdo. Entonces, ¿por qué predican? Sería la pregunta. Relaciones de roles en Efesios. Habiendo reconocido la jefatura del hombre en el matrimonio, debemos prestar atención a los términos de esta jefatura, porque a menudo se abusa de ellos, lo que conduce a una gran infelicidad. En Efesios 5:22 leemos: las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué significa someterse? Es exactamente la misma palabra que se usa en Hebreos para los miembros de la comunidad que se someten a un anciano o a un pastor. ¿Qué significa sumisión a un anciano? ¿Significa que él dirige su vida? No. ¿Significa que tiene que tomar las decisiones ante él? No, tampoco. ¿Significa dominación total? No, menos. ¿Es autoritario? Por supuesto que no. Cada esposa tiene sus dones, su poder de razonamiento, sus habilidades. Tiene muchas cosas que hacer y determinar. No debemos permitir que la jefatura en el matrimonio sea prepotente y dominante, de modo que se niegue a la esposa la administración de sus poderes y dones. Sométanse significa colóquense detrás o debajo. Él debe dirigir, pero el marido no debe dominar. Dice el apóstol: esposas, sométanse a sus propios maridos como al Señor, o sea, en obediencia a Él. Ella lo hará porque el Señor lo dice. Quiere complacer al Señor, así que lo hace por Él. A continuación, el apóstol dice en el versículo 23: porque el marido es la cabeza de la mujer, en este sentido tan matizado, como el Mesías es la cabeza de la comunidad. Seguramente no hay una norma más desafiante que esta. La jefatura del Mesías en la comunidad es una jefatura benévola, una jefatura amorosa, una jefatura que sostiene, una jefatura sacrificada, una jefatura que imparte alegría, para que mi gozo esté con vosotros. Los maridos deberían poder decir a sus esposas cada día: mi alegría te la doy.
es una jefatura fiel, cuidadosa y sensible, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como el Mesías es la cabeza de la comunidad. Nos atrevemos a decir entonces que la jefatura del marido en el matrimonio es una jefatura ganada. No, dice la gente, así no es. Es por derecho divino, y en cierto sentido es cierto, pero el marido debe ganarse y merecer ese amor y ese respeto y esa subordinación piadosa de su esposa. Él debe asegurarse de que ella reciba el disfrute y las libertades humanas adecuadas y los privilegios que le corresponden en su peregrinaje terrenal. La frase, por lo tanto, como la comunidad está sujeta al Mesías, es también un reto para los maridos. Estamos llenos de admiración por él y de gratitud hacia él. ¿Tienen las esposas motivos para estar llenas de admiración y gratitud hacia sus maridos? Si no hay suficiente aquí para desafiar al marido, entonces el apóstol Pablo dirige el foco de atención completamente hacia el marido en el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Aquí está todo el afecto y el calor, y esto debe ser expresado. Luego se añade la referencia del amor del Mesías. Así como el Mesías amó a la comunidad y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y purificarla en el lavamiento del agua por la palabra, el marido es responsable de asegurarse de dar un ejemplo de santidad que aporte luz, vida y felicidad al hogar y a la familia. En el versículo 28 leemos, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Cómo ama un hombre a su cuerpo? Pues se asegura de comer y obtener lo que es esencial para su supervivencia. Y al igual que cuida de su cuerpo, en este sentido es responsable de la felicidad de su mujer y de su acceso al ministerio, felicidad en todos los sentidos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Debería ser el instinto más natural del mundo. Entonces, el hombre y la mujer no son diferentes para Dios, son exactamente iguales. Lo que cambian son los roles. El rol del hombre es enseñar, ser sacerdote de su hogar, y el rol de la mujer es acompañarlo y apoyarlo. O sea, no invirtamos esos roles, porque la Torah misma nos dice que no debemos hacerlos. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el More Naftali ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.